Bendiciones del Señor. Quien le habla es el evangelista Elías Álvarez y este es el ministerio de Jesucristo, la piedra viva. Damos gracias a Dios por otra oportunidad para poder compartir la palabra, estudiar la palabra y crecer para trabajar para el reino de los cielos y traerle gloria y honra al nombre de Jesús. Estamos estudiando Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo leímos en Filipenses 4:13. Hablamos acerca de cómo estamos en Él y hablamos de Efesios capítulo 1. Hablamos de que en Efesios capítulo 1 te menciona desde el verso 2 en adelante que somos bendecidos con toda bendición celestial en lugares celestiales y todas estas cosas en Cristo. Y estuve hablando acerca de dónde nosotros estamos ubicados dentro de Él, es intencional, y que te habla también de que antes de la creación del mundo estábamos en Él. Y hablamos acerca de cuán preciosa y cuán espectacular es la cobertura de Dios y dónde Dios nos coloca a cada uno de nosotros. Que tenemos que sacar tiempo para poder entender y comprender qué es lo que Dios nos ofrece y dónde Dios nos pone para que nos manifestemos en su gracia. Así que es algo muy hermoso y muy precioso. Ahora, cuando acabé la clase anterior, le dije que íbamos a hablar acerca de dónde estábamos antes de estar en Cristo. Estas son cosas que nosotros tenemos que volver a repasar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros llevamos tantos años en el Evangelio y llevamos en Cristo, gozando de la paz de Dios, de su cobertura, de la esencia, de su espíritu, de su compañía, de su llenura, que nos olvidamos. Nos olvidamos dónde estábamos antes de conocerlo a Él. Y yo quiero que me acompañen, tengo varias citas bíblicas. Quiero que me acompañen a Lucas 19:10. Hay muchos versículos que hablan acerca de donde nosotros estábamos, desde Salmos, Proverbios, profetas del Antiguo Testamento, pero voy a tocar, voy a tocar 4 citas para que ustedes vayan viendo qué dice la palabra acerca de dónde nosotros estábamos. Y esta primera cita es Jesús quien está mencionándola. Van a escuchar que estoy pasando las páginas de la Biblia. Me gusta mucho leer directo de la Biblia por muchísimas razones. Las había mencionado antes, pero la Biblia escrita, que yo la puedo marcar, que la puedo hacer escrito y puedo hacer comentarios y buscar, me gusta mucho más que la Biblia en una laptop o un device. Y además de eso, que es leída, etcétera, etcétera. Lucas capítulo 19, Jesús está en la casa de Zaqueo, pasan unas cosas y Jesús dice, estamos en Lucas 19, leo el 9. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este es el primer statement, la primera declaración que quiero poner en plano. Él vino a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Busquen Efesios capítulo 2. Quizás voy un poquito rápido con las citas, pero quiero que puedan verlo del punto de vista de Jesús. Y ahora en Efesios, Pablo, en Efesios 2, del 1 al 3, dice,
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En este pasaje de Pablo, yo voy a volver más adelante a este pasaje porque él menciona 3 puntos, pero quiero que simplemente agarren la idea. Vosotros que antes estabais muertos en delitos y pecados. Una de las cosas que yo le pregunté a Dios, hace muchos años atrás yo le pregunté a Dios, fue porque yo nací en la iglesia, mis padres son pastores, y aunque nací en la iglesia, tuve que hacer la confesión de fe, porque la salvación es individual, y cada persona tiene que tener un encuentro con Cristo. Y no quiero quitarle ni a los pastores, ni a los ministros, ni a las personas que Dios pone en lugares de potestad. Pero tú tienes que tener una relación con Cristo, no quitar a Cristo y tener una relación con tu pastor. No quitar a Cristo y tener una relación con un obispo. No quitar a Cristo y tener una relación con un ministro. Tu relación tiene que ser con Él. Tú tienes que tener un encuentro con Él. Y tu corazón, rendirlo a sus pies. Yo rendí mi corazón a los 12 años, me bauticé. Pero como no me crié en el mundo, gozaba de una casa donde había paz, donde había la presencia de Dios y donde había ciertas cosas. Y un día yo le dije, Señor, ¿dónde yo estaba antes de conocerte? Porque de la misma forma que nosotros estudiamos en Efesios 1, donde nosotros estamos en Él, que podemos decir que estamos en 2 lugares a la misma vez. O sea, la realidad carnal y la realidad espiritual. Efesios capítulo 1 te habla de dónde está tu realidad espiritual, cómo se manifiesta en el reino de los cielos. Cuando carnalmente tú tienes que tener unas responsabilidades aquí en la tierra y manejarlas. Son 2 manifestaciones a la misma vez. De la misma forma que cuando Jesús habla con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, más adelante, después que le habla de tienes que nacer de nuevo, le dice, si te he hablado cosas terrenales y no las entiendes, ¿qué me será si te hablo cosas celestiales? Y le dijo, el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre. Qué curioso, porque Jesús estaba hablando con él y la misma vez la realidad espiritual es que está sentado con el Padre. 2 realidades operando al mismo tiempo. Y esto que voy a estar hablando de aquí en adelante en este tema de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, va a estar base a estas 2 realidades moviéndose a la misma vez. Y yo quiero que usted vaya compaginando de que usted puede estar pasando por 2 sentimientos a la misma vez. Y le voy a dar un ejemplo. Un sentimiento que te va a dar una alegría increíble y a la misma vez te va a dar una preocupación. Contraproducente quizá. Imagínese a un hombre, su esposa va a dar a luz, para el niño y se lo entregan en sus brazos. El hombre
contentísimo. ¡Wow! Se le llena el pecho, es un milagro. Yo produje esto, es mi hijo, es mi hija. Y en medio de ese gozo y esa alegría, voy a ser papá. ¿Y cómo lo manejo? Tengo las finanzas completas. Hay gente que dice, no, eso lo tuvo que haber pensado antes. Bueno, antes no era real. Para la mamá sí, quizá para el papá no. Pero son dos realidades que van al mismo tiempo. Y quiero hacer esta comparación porque se puede regocijar el alma y tu carne preocuparse. Como que tu carne puede regocijarse o alegrarse y tu alma preocuparse. Son dos realidades, porque se manejan en dos dimensiones diferentes. Ok, so, aquí dice en Efesios de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y yo quiero darle un punto al 2. Dice, en los cuales, en donde, en los delitos y los pecados, en otro tiempo, si anduviste en otro tiempo en ellos. Yo quiero que usted se imagine usted estando aquí en el planeta Tierra con la realidad humana, pero usted no tiene a Cristo y esa parte espiritual se está manifestando en un lugar donde hay delitos y pecados y esta parte espiritual están dando en eso. ¿Ok? Yo lo voy a ir desarrollando, pero es la contraparte de estamos en Cristo en lugares celestiales, dentro del amor de Dios, predestinados por Él, hechos a su imagen y semejanza. Eso es en Cristo. Antes de estar en Cristo, ¿dónde estaba nuestra parte espiritual? Jesús dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Estabas perdido. O sea, no estabas en Dios. Pablo dice, en delitos y pecados, y andabas en ellos. Eso es un lugar espiritual. Vamos para Isaías 9. Vamos para el libro de Isaías 9. Yo no quiero causar ningún tipo de tristeza. Hay gente que, yo antes de conocer a Cristo, mi vida estaba en un lugar muy oscuro. Sí, que estaba en un sitio muy oscuro. Y yo ni me quiero acordar de eso. Yo no quiero que tú te acuerdes. Pero hay un versículo que dice, un salmo que dice, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Él es el que me colma de bendiciones, es el que me guarda. Hay otra parte de un salmo que dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate de dónde te sacó. Y yo creo que en parte de este tema lo que va a hacer es recalibrarnos en la realidad de Dios, que muchas veces la necesitamos todos los años, recalibrarnos en esa voluntad de Dios. Y dice Isaías 9, hablando acerca del Mesías, hablando acerca de las cosas que Él va a hacer, dice Isaías 9:2, dice, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y le estaba comentando que le preguntaba yo a Dios, ¿dónde yo estaba antes de conocerlo en esta parte espiritual? ¿Qué pasaba en mi parte espiritual? Y le voy a compartir una experiencia que Dios me permitió ver, me permitió mirarla de un punto de vista muy, muy, muy interesante y muy revelador.
Pero al mismo tiempo que yo le estaba preguntando a Dios estas cosas, el Señor me da una visión. Y en la visión había un grupo de niños caminando por un lugar. Y este lugar era lúgubre, la luz no era mucha y parecía que todo estaba de noche o en tinieblas. Y cuando yo estoy mirando este grupo de niños, ahí estoy yo. Y puedo precisar el momento de mi vida que Dios me está presentando. Porque junto a mí habían, el grupo de niños que había, era la escuela donde yo estudié, que era una escuela elemental en Mayagüez, una escuela adventista. En las edades que teníamos era 6, 7, 8 años. Y mientras estábamos ahí, yo veía las facilidades de la escuela, pero esa escuela en la parte de atrás tenía un terreno bien grande. Digo, quizás no era tan grande, pero como yo era un pibe, un pequeño, pues lo veía bien grande. ¿Qué pasa? Si yo voy a calcular el espacio geográfico que ocupa esa escuela y dónde está, que todavía está, y en la parte de atrás es muy pequeña a lo que Dios me está mostrando, porque en la dimensión espiritual los espacios son más grandes. No se miden como se miden en la tierra. ¿Ok? So, yo estoy ahí y yo estoy con este grupo de niños que fueron niños que estudiaron junto conmigo en esa escuela. Y de momento yo veo que nuestro comportamiento es un comportamiento como cuando tú llevas el ganado de punto A a punto B. Y yo digo, porque todos nosotros estamos caminando hacia un lugar si ahí no hay ningún edificio? Cuando miro, habían unos seres muy altos, muy grandes, y ellos tenían como una especie de látigos y ellos estaban guiándonos de un lugar a otro, y no es que era malo, no es que era perverso, simplemente era parte de una rutina diaria hacia dónde íbamos y hacia dónde regresábamos. Y nos trataban como si fuéramos animales, como si fueran reses. Como cuando usted agarra 30, 40, 50 reses y usted trata de moverla de un sitio a otro y después la quiere llevar a la última parte de la finca, la parte de la finca al final tiene unos portones finitos que solamente pasa una vaca a la vez y usted hace un embudo y lo pasa de un lugar a otro. Algo así es lo que estaban haciendo con nosotros. Y era tinieblas. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Esto yo lo estuve viendo por un buen rato. Cómo se comportaban y cómo nosotros reaccionábamos como si estuviéramos en un letargo, como si fuéramos como si fuéramos un tipo quizás zombie, caminando sin ninguna respuesta, simplemente yendo hacia donde nos guiaban. Mira, yo estoy viendo esto, yo me estoy preguntando, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Dios me mueve a otro lugar y cuando yo vengo a ver la visión, yo estoy en una celda
tipo jaula, enterrada en el suelo, y la celda se abrió. Y yo pude salir. Y cuando salí a un lugar donde había luz. Y le digo, Señor, yo no entiendo esto. ¿Por qué tú me muestras esto? ¿Qué correlación tiene una cosa con la otra? Yo escucho la voz de Dios que me dijo, este es el día que yo te saqué de prisiones espirituales. Y te saqué, te abrí la celda para que tú salieras a la luz, a mi realidad. A mí se me hizo complicado digerir toda la información que me estaban dando. Porque por más simple que suene lo que estoy contando, tenía tantas complejidades y tanto entendimiento. Porque cuando Dios te muestra en el plano espiritual, tú ves, tú sientes, tú hueles, tú palpas, tú pruebas, tú percibes, tú absorbes reacciones, digieres de una manera que en el plano carnal no se digiere. Entonces, Dios te bendiga, Pastor Misael Salas. Yo le digo, Señor, yo necesito que tú me des una confirmación para poder entender, comprender que lo que tú me estás hablando es esto. Y Dios viene y me da un regalo que me impactó como usted no tiene idea. Me lleva a una casa. Me muestra la casa. Yo camino por la casa. Subo las escaleras de cemento que tiene la casa. Había muchos escalones, quizás 14, quizás un poco más. Tiene una casa de Puerto Rico, de las que se hacían antes viejitas, que las escaleras estaban sin los tiles, estaban en cemento, y la casa era bien humilde adentro. Entonces me lleva detrás de la casa, debajo de un lugar en la casa, y me muestra estanques de peces, peceras, filtros. Me muestra cómo estaba acomodado todo. Yo le digo a Dios, ¿cómo es que esto me es familiar? Pero yo no me acuerdo. Y Dios me dice, tú vivías aquí cuando eras un bebé. Y me dijo, vas a ir a la casa de tus padres y le vas a contar lo que viste en la casa. Y ellos te van a confirmar que lo que yo te enseñé es verdad. Yo voy a la casa de mis papás, me siento a hablar con mi mamá y le digo, oye, cuando nosotros vivíamos en Añasco, yo era un niño, no se supone que yo me acuerde de esto, yo era un bebé. Y le dije a mi mamá, la casa era así, 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 las escaleras eran así, en la parte de atrás habían unos estanques y estaban acomodados de esta forma. Y ella me abrió los ojos y me dijo, ¿cómo tú sabes eso? Y yo le dije, yo necesito que tú me digas que lo que yo te estoy diciendo, si es verdad o si es mentira. Y ella me dice, ¿es verdad? ¿Cómo tú sabes eso? Y yo le dije, Dios me llevó a ese tiempo y me mostró cómo ustedes vivían. Porque Él me dio una palabra
Y eso que me mostró es la confirmación de que Él me está hablando. Mi mamá muy asombrada se lo cuenta a mi papá se queda como que, pero esto es imposible que él sepa eso. Y yo le dije gracias porque eso es lo que necesitaba. ¿Qué pasó con la primera parte de la visión? Ese grupo de niños que estaba en oscuridad, estaba siendo dirigido por estos seres. Cuando la palabra dice, y vosotros estabais en delitos y pecados, y andaban en ellos. Se está hablando de un lugar espiritual que se camina por él. Y cuando yo me vi con ese grupo de niños, Dios me dijo, así es todo el mundo que no está en mi luz. Caminan en tinieblas siendo guiados por el príncipe de este mundo. Y aquí regreso a Efesios capítulo 2, el verso 3, el 2 y el 3. Jesús dijo, voy a buscar Efesios otra vez. Jesús dijo, el que está en mí no andará en tinieblas, sino andará en la luz verdadera. Y siempre que yo leía ese versículo, siempre se le daba énfasis a la luz verdadera. Pero no se hablaba de las tinieblas. O sea, lo que se hablaba de las tinieblas era, eso cuando tú vives en pecado. Sí, eso cuando tú vives en pecado, pero no se describía lo que es, andar en tinieblas. Y vuelvo a leer en Efesios 2. El 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando nosotros andábamos en tinieblas, en pecado, en delitos, vivíamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Éramos gobernados por un principado. Y usted dirá, qué bueno que Cristo nos hizo libres. Sí. Pero no te olvides de donde Dios te sacó. Porque tú estabas en otro lugar. Ahora, Jesús habla acerca de Satanás y dice, él es el príncipe de este mundo. Y le llama el príncipe del reino de las tinieblas. Cuando usted busca y lo pone en correlación, reino de las tinieblas y reino de Dios, usted va a ver que son gobiernos. Estos gobiernos son reinos que tienen sus leyes, su cultura, su forma de ser, tienen una cabeza y se rige. Usted va a ver que Satanás tiene el mismo formato del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es el formato perfecto. Satanás copió de Dios el modelo perfecto. Ahora, quiero que usted lo vea de estas dos maneras. Jesús dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a este mundo que estaba lleno de tinieblas a darle luz a los que habitaban en tinieblas y salvar a lo que se había perdido. Antes que nosotros estuviéramos en Cristo, estábamos en delitos y pecados y éramos hijos de ira.
Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque yo me llevo criando, estoy en el Evangelio toda mi vida y siempre las buenas nuevas de salvación es, macho, olvídate de donde tú estabas, es donde tú estás ahora. Mira lo que tú tienes. El problema que yo tengo con eso es que cualquier persona que quiera olvidarse de su historia está condenado a repetirla. En Estados Unidos, cuando el presidente Joe Biden estuvo en la presidencia, empezaron a desmantelar y a quitar estatuas ¿verdad? De la historia de Estados Unidos. Si eran estatuas de personas que habían vendido esclavos o traficado esclavos o habían hecho cosas que hoy en día se llaman indebidas, pues hubieron ciertas asociaciones y ciertos grupos de personas que empezaron a quitarla y a desmantelarla, y desmantelaron muchas. Inclusive, uno de los nombres que salió a flote era Cristóbal Colón, el que descubre las Américas. ¿Por qué? Porque él en varias ocasiones llegó a transportar y traficar con esclavos. Todos estos grupos liberalistas empezaron a decir, se debe de sacar todas las estatuas y se debe borrar de los libros de la historia la existencia de estas personas. Y esto que yo voy a decir es bien importante, porque hay muchas personas que también pretenden hacer lo mismo con sus vidas. Yo lo borro. Si nosotros sacamos de la historia de los Estados Unidos a todas estas personas que ayudaron a fundar al país, que ayudaron a levantarlo, otra vez nosotros vamos a caer en esclavitud. Otra vez nosotros vamos a caer en división geográfica por color de piel. Otra vez nosotros vamos a caer en universidades donde en una parte del campus hay asiáticos, en otra parte del campus hay negros, en otra parte del campus hay blancos, en otra parte del campus hay latinos. Segregación. Y esto es bien interesante lo que yo voy a decir. Las mismas personas que estaban pidiendo que se tumbaran esas estatuas estaban haciendo segregación en las universidades. Si tú borras la historia, estás condenado a volver a repetirla. Por lo tanto, cuando la Biblia te dice, no te olvides de dónde Él te sacó, no te olvides. No te olvides las maravillas que Él hizo para salvarte, para cuidarte. Sigue enumerándolas. No te olvides. A veces yo me encuentro con personas en la iglesia que lo hacen con el entendimiento que tienen y dicen, sí, las cosas que Dios hizo en el pasado, las hizo en el pasado. Tenemos que buscar las nuevas de ahora. Pero entonces, dicho eso, la generación que se está levantando no le cuentan lo que Dios hizo con ellos hace 10, 20 años. Y entonces la generación que se está levantando ahora, como no sabe, ni le han contado, no tiene identidad. Y como no tiene identidad, están buscando algo nuevo. Como si el estar con Cristo es un borrón y cuenta nueva en todo, y lo que va a hacer ahora es lo importante, lo que hizo ayer no tanto.
Cuando Dios hablaba con el pueblo de Israel, le decía, cuéntale a tus hijos las maravillas que yo he hecho contigo. Háblale de cómo yo me revelé a ustedes en el desierto, cómo ustedes me conocieron, cómo yo le di el agua de la peña de Oreb, curé las aguas de Mara, le di codornices, cómo no se le gastaron las suelas de los zapatos ni los vestidos, cómo yo puse la columna de fuego por la noche y la columna de nube de día, cómo la luz mía entraba por el lugar santísimo y cómo brillaba el candelero con la luz de Dios. Y esto era un requisito que Dios le pedía al pueblo de Israel, que lo pasara de generación en generación. De la misma forma, cuando Jesús da la gran comisión, le dice a la iglesia, vayan y hagan discípulos y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. En Cristo hay una continuidad. En Cristo hay una unión de generaciones y generaciones. No existe unas generaciones que están polarizadas y separadas. En Cristo no hay separación. Y cuando yo escucho a las iglesias decir, sí, como yo tengo mucha gente, yo amo la iglesia. Como tengo una persona que me dijo, ya Marcos Sweet está obsoleto. Las canciones de él eran de los 80 y los 90. Ahora tenemos que buscar algo nuevo. Y yo le dije a la persona, wow. Dije, ¿qué edad tú tienes? La persona me dijo, 40. Y yo le dije, pues tú estás obsoleta. La iglesia no debe de saber más de ti. Debemos de buscar a alguien que tenga 20, ¿verdad? Y me hizo como que, ¿y por qué tú dices eso? Y yo dije, mira, esto es bien sencillo. Nosotros los seres humanos somos locos menospreciando a la gente. Pero somos crueles. Y te voy a explicar por qué. ¿Cuántos años lleva Marco Sui cantando? Desde los 80. Y empezó con el proyecto AA. Para los que no lo sabían, él hizo un proyecto en conjunto con otros cantantes, porque no tenían cómo grabar, porque costaba, y hicieron un proyecto que se llama Proyecto AA, Adoración y Alabanza. Y salieron unas canciones espectaculares. ¿Qué pasa? Yo le digo a la persona, muy bien. De los 80 para acá, le podemos poner 40 años. Más o menos. Muy bien. ¿Cuándo fue que el rey David empezó a escribir salmos? Que para los que no lo sabían, salmos son himnos. Los salmos que usted lee, los salmos que escribió David eran canciones. La persona me dijo, pero eso fue antes de Cristo. Yo dije, sí. ¿Y por qué seguimos leyéndolos? Tan anticuados. No, Elías, eso es palabra de Dios. Magnífico. ¿Y qué pasa si Marco Sui canta la palabra de Dios? ¿Qué pasa si las hermanitas Meléndez, para los que saben de ese tiempo, tú pones una pista de ellas cantando y de momento la presencia de Dios baja? Pues tienen 40 años, están obsoletas. No te olvides de dónde Él te sacó. No te olvides las maravillas que Él ha hecho en tu vida. No caducan, mi hermano. No caducan. No te olvides de las grandezas que Él hace en tu vida, de dónde Él te sacó y a dónde Él te lleva. Volvemos de nuevo. Los que no estaban en Cristo, que estaban en delitos y pecados y andaban en ellas.
Y como dice Efesios 2, que no tan solamente que andaba en ella, sino dice siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo que yo voy a hablar de este punto en adelante, quizás usted nunca lo ha escuchado, pero está en la Biblia. Yo quiero hablar, y tiene que ver con esto, pero te voy a llevar desde el principio. Voy a tocar 3 puntos del Antiguo Testamento. 1, la caída del hombre, Adán y Eva. 2, Génesis 6. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, bajaron y tuvieron hijos con ellas. 3, la Torre de Babel. ¿Por qué voy a estar tocando esos 3 puntos? Porque normalmente cuando usted le pregunta a alguien de la iglesia cuál fue la caída, no te preguntan cuál fue la caída. Te va a decir, Nacho, cuando Satanás tentó a Eva y Eva y Adán comieron, y ahí fue la caída del hombre. Y tú le preguntas a las personas, ¿hay otros revoluces que tienen el mismo peso? Y las personas normalmente dicen, esa es. Por eso es que Jesucristo viene a salvarnos y a redimirnos. Ahora, usted le pregunta eso a un judío cristiano del primer siglo de la iglesia primitiva y te va a decir que fueron 3 acontecimientos que son sumamente significativos y tiene que ver con la caída y con rebelión. Y te va a mencionar esos 3 lugares. Número 1, la caída de Adán y Eva. Número 2, Génesis 6. Y número 3, la Torre de Babel, cuando se construye y Dios cambia las lenguas y crea 70 naciones. Muy interesante. Voy a hablar de estos 3 temas para poder después llevarte de nuevo a Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3. Y todo este estudio que yo estoy dando tiene que ver con todas las clases que yo he dado estos últimos 5 años. Hace 2 años y medio empezamos a estudiar la Biblia desde Génesis. Y todo lo que yo he dado va en acuerdo. Nos quedamos en Éxodo y empecé a enseñar otras cosas que parece que me salí del tema, pero no me salí del tema porque empecé a ampliar para entonces llegar a este tema que estamos tocando. Porque en el tiempo de Moisés, el conocimiento de Dios existía, pero habían tantas naciones que le servían a otros dioses. Y usted dice, sí, ellos le servían a otros dioses. ¿Qué pasa? En el tiempo de Moisés, las manifestaciones sobrenaturales eran normales. Milagros creativos y otro tipo de milagros eran normales en otras culturas que tenían otras deidades. Las manifestaciones sobrenaturales eran normales. En el tiempo de ahora no lo son. Usted me dice, ¿qué te está hablando? Bueno, cuando Dios manda
a Moisés a libertar al pueblo de Israel, le da dos señales: la señal de la serpiente y la señal de la mano, que se la pone en el pecho y la saca leprosa. Cuando él tira la vara de él frente a Faraón, Faraón manda a buscar a dos de sus magos tiran la vara y se convierten también en serpientes. Para ellos eso era normal. Para nosotros es algo raro, extraño, para ellos era normal. Ahora, lo que no fue normal es que la vara de Moisés, que se convierte en culebra, se come a las otras dos y no engorda. Y cuando Moisés la agarra por la cola, se vuelve vara de nuevo y no están las otras dos serpientes. Y cuando Moisés hace lo de la mano leprosa, no lo pudieron duplicar. Las primeras tres señales, no son señales, las primeras tres plagas, los magos de Faraón las pudieron duplicar. Después de ahí en adelante no las pudieron duplicar. Y lo que quiero es que usted vaya viendo de que había una realidad del plano espiritual y había una demostración de poder de otras deidades. En el día de hoy, esto en el área donde nosotros estamos, esto no se ve. Entonces normalmente pensamos que si en nosotros cuando estamos vivos no se ve, tampoco en ese tiempo se veía. Pero en ese tiempo era normal que las otras deidades, estamos hablando de principado, como dice Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades. Esas potestades se manifestaban y se materializaban hasta cierto punto. Y habían milagros y señales y era conocido en lo que se llamaba la civilización de ese tiempo. Y cuando usted va al tiempo de Jesús, también era conocido. Vuelvo y repito, para el tiempo de nosotros no lo es. Esas manifestaciones no se ven, esas cosas se hacen quizás tras bastidores, pero no se hacen públicas. Vamos poco a poco. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, y vamos a Génesis capítulo 1, dice que los creó varón y hembra. En Génesis capítulo 2 dice y explica cómo saca al hombre del polvo y después cómo le da a la mujer, ¿verdad? La saca de la costilla y se la presenta y él dice: esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, ella se va a llamar varona. Más adelante las instrucciones eran: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que conozcan del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Entonces la serpiente, cuando se le presenta a Eva, le dice: con que Dios te dijo que si tú comes de este árbol vas a morir. No, tú no vas a morir. Tú te vas a convertir como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Y dice la Biblia que a ella le pareció agradable y ella comió. Y estoy en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es la caída del hombre cuando desobedece a Dios. Y yo quiero que usted vea la tentación. Nuevamente,
el desobedecer. Ella no comió por desobedecer. Ella comió por ambición. Entonces voy a entender y conocer de la misma forma que Dios conoce. Y esta parte es como que todos nosotros decimos, ay, mamá Eva, ¿por qué lo hiciste? Si tú no lo hubieses hecho, no estuviéramos donde estamos. Esta es la tentación donde cae el hombre, pero el hombre cae porque la serpiente antigua está en contra de Dios y quiere sacar la creación que Dios hizo en el hombre, la quiere sacar del reino de Dios y tomarla para su posesión. Yo quiero que usted mire que antes de la caída del hombre estaba una rebelión en el cielo. Isaías te habla acerca de él, Jeremías te habla acerca de Satanás, cómo fue creado y cómo cayó y qué cosas anheló, etcétera, etcétera. Ahora, lo que voy a hablar ahora, que es Génesis capítulo 6, es algo que en las iglesias no se toma ese tema, no se habla mucho. Quizás porque no se entiende o no se quiere tocar el plano espiritual, porque Génesis 6 lo vamos a leer y usted se va a dar cuenta de que las dos realidades, la espiritual y la carnal, se juntaron. Y dice Génesis capítulo 6, el verso 1, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Los hombres empezaron a multiplicar. Los hijos de Dios, el título de hijos de Dios, usted lo va a ver en diferentes puntos en la Biblia. Uno bien claro es el libro de Job, donde dice, y los hijos de Dios se vinieron a reunir con Dios y se apareció a Satanás. Eso está en el capítulo 1 y vuelve a repetirlo en el capítulo 2. El título hijos de Dios era el título que se le daba a el líder de cada creación o el encargado de una creación. Estos hijos de Dios que eran encargados de una creación o de unas creaciones tenían unas potestades y unos derechos en el reino de Dios y reinaban con Dios. Más adelante vamos a leer un verso donde te habla de ellos como el consulado de Dios. Quizás esta es la primera vez que lo escuchas, pero te voy a ir enseñando lugares donde está en la Biblia y después te voy a explicar el por qué se mencionan en la Biblia, para qué y cuándo caducaron. Dice aquí que los hijos de Dios, estoy en Génesis 6, capítulo 1, esos seres vieron que las mujeres, las hijas de los hombres, eran hermosas y eligieron entre ellas. O sea, no fue que agarraron la primera que vieron, no. Buscaron cuál le llamaba más la atención, eligieron entre ellas y tuvieron hijos con ellas. Si leemos, vamos a brincar el verso, vamos a leerlo, el verso 3. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice el 4, habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de las hijas los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Y leo el 5 porque tiene mucho que ver con esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Cuando yo era un muchacho y yo leí estos versículos, yo dije, wow, qué interesante, pero no tiene nada que ver conmigo. No le voy a dar mente ni voy a tratar de entenderlo. Tiene que ver un montón conmigo. Tiene que ver un montón contigo. En estos 5 versos que leímos hay tanta información que hay que sentarse a verla. Número 1. Cuando los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres son hermosas, yo quiero que usted entienda que ya el ser humano había caído de la gloria de Dios. Había caído. ¿Qué hace un ser celeste que tiene autoridades y está en el consulado poniendo sus manos en una creación caída? ¿Qué hacen ellos metiéndose aquí? Eso es una rebelión. Eso es una rebelión en el cielo. Se pusieron a pasearse, a admirar y a tocar y a adquirir y reproducirse con una creación que había caído de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que no estaba en el orden del reino de Dios. Y si usted quiere como que ampliar un poco más, cuando usted lea el verso del capítulo 1 de Job y el capítulo 2, léalo bajo las leyes de un reino. Vamos a buscarlo para que puedan entender a lo que yo me estoy refiriendo. En un reino, cuando usted va a ver a un rey, usted lo ve porque usted es llamado por el rey. Usted no puede entrar y presentarse el día que le dé la gana, a la hora que le dé la gana. Usted tiene que ser llamado. Porque hay unas leyes de reino. Miren lo que dice Job capítulo 1, verso 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Mismo título. Entre los cuales vino también Satanás. Vinieron a presentarse porque hubo, ¿cómo se dice eso? Hubo un mandato para una reunión legal. Se vinieron a presentarse. Y yo quiero que usted entienda, porque a veces la gente dice, no, y cuando se presentaron, Satanás habló con Dios. No. Lea el versículo, porque son leyes de reino. Nunca empieza a hablar el que se invita, sino que el rey es el primero que habla. Mira lo que dice el próximo versículo, el 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué Dios le está preguntando a Satanás? La realidad del caso es que no se usa en el original Satanás, sino se usa adversario. ¿Por qué Dios le pregunta eso? Porque tiene que haber una presentación formal y legal, legítima, el por qué tú estás ahí. La reunión es, me voy a explicar, los hijos de Dios son los encargados de una creación. Y cuando se hace esta reunión, Satanás va a la reunión porque él venció a Eva y a Adán y le quitó el derecho del planeta. Por lo tanto, eso hace la ley espiritual que dice, si tú eres vencido de alguien,
te conviertes en siervo del que te venció. Satanás le dijo a Dios, yo vengo de la tierra y soy legítimo, tengo legalidad. Y Dios habla y dice, el 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Quién es el primero que hace el señalamiento? Dios. Escuche esto. Satanás nunca va a ser el primero que hace el señalamiento, porque esto se llama reino de los cielos. Cuando usted va al capítulo 2, vamos a leerlo. Dice el 1, capítulo 2, 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Ves que esto es una carta de presentación y un orden de reino? Tú no te presentas delante del rey cuando a ti te da la gana. Tú te presentas delante del rey cuando te llaman. ¿Ok? Esto es algo que como iglesia nosotros tenemos que entender. Nosotros vivimos en un reinado y nosotros los gentiles no conocemos nada de reinado y nos comportamos como si no supiéramos nada y a veces delante de Dios somos desordenados. Y usted va a decir, ¿de qué tú estás hablando? De que cuando el Espíritu Santo te llama para orar, el rey te invitó a hablar con él. Esto es un reino. Y cuando tú te presentas a hablar con él, primero el que se dirige es él a ti. Y usted va a decir, esto es la primera vez que yo he escuchado eso. No es la primera vez que tú has escuchado eso. Lo has escuchado muchas veces, pero no lo puedes definir. A Jesús le dijeron, ¿cómo oramos? Y Jesús le dio el modelo. Mire cómo es el modelo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién me estoy dirigiendo? Al Padre. Santificado sea tu nombre. Lo estoy adorando. Venga tu reino. Tú eres Dios, tú eres Adonai, tú eres Elohim, tú eres el todo. Que eso venga acá. Que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y ahí haces una pausa. ¿Por qué? Porque tú le estás peticionando a Dios, te quiero escuchar hablar antes de que yo te peticione. Porque tú eres Dios en el trono. Nosotros como gentiles no vemos el Padre Nuestro así. Primero tú le pides, muéstrame y háblame. Tú eres el rey. Tu corazón primero, tu deseo primero, quien tú eres primero. Y cuando tú me muestres y me hables, entonces yo te hablo. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, se dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Jesús dio la definición
de reino y nosotros no la correlacionamos. Jesús dijo, yo vengo a hacer la voluntad del Padre, no la mía. Lo que yo escucho hacer de Él y lo que yo veo hacer de Él, eso hago. Jesús siempre habló de reino. Y en las enseñanzas de Jesús, Jesús te enseña cómo comportarte en manera de reino delante de Dios y delante de Él. Al punto que nosotros somos muy emotivos cuando decimos, y cuando Él venga en las nubes de los cielos, va a tener escrito, como dice en Apocalipsis, Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestro Rey. Pero no vemos la forma en que nos comportamos delante de un rey. Volvemos otra vez a Job. Y Job, están los hijos de Dios, mismo protocolo en el capítulo 1, mismo protocolo en el capítulo 2. Yo voy a hacer algo diferente este sábado y lo que voy a hacer es, voy a parar aquí, pero voy a seguir transmitiendo en un video nuevo otra hora más, porque quiero poder agarrar esta enseñanza y poder darla. Es una enseñanza que va a ayudar a la gente a poder ver unas cosas y poder ubicarlas en el orden correcto, y esto va a traerle que usted va a adorar a Dios y va a bendecir a Dios. Así que voy a cortar la transmisión y voy a volver a transmitir en vivo. Nos vemos ya mismo.